Nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Esto que ustedes están viendo ahorita en su pantalla es algo que iniciamos la semana anterior. Recuerdan que estuvimos hablando un poquito de la función inversa, que una función es inversa cuando una función tiene función inversa cuando es 1 a 1, ¿verdad? Yo creo que esto lo habíamos mencionado en esta parte, que una función es 1 a 1 cuando para cada elemento X del dominio hay un único elemento Y del contradominio, o sea, del rango. Y decíamos entonces que en toda la extensión del rango no se repite ningún valor de Y. Así como no se repite ninguno de X, tampoco se repite una Y en todas las parejas ordenadas que se han formado al desarrollar una función. Si eso ocurre, esa función es 1 a 1. Aquí estamos recordándole este ejemplo de una función cuadrática de esta naturaleza. Dice, no es 1 a 1, porque recuerdan ustedes que su gráfica es una parábola, y en la parábola hay por lo menos 2 elementos de X que tienen la misma Y. Entonces no es 1 a 1. Una función 1 a 1 podría ser una función lineal, o también esta función cúbica. Bueno, eso solamente para recordarles que es una función 1 a 1, y luego dijimos que toda función 1 a 1 tiene una función inversa. Y aquí yo les recordaba, les recuerdo que en esa clase les decía, esta parte yo se las copié del libro, esta definición, donde dice sea F una función 1 a 1 con dominio en el conjunto A y rango en el conjunto B. Entonces su función inversa, o sea, F elevado a menos 1, tiene dominio B y rango A. O sea, cuando la función es F de X, el dominio es A y el rango es B. Y cuando la función es inversa de X, entonces el dominio es B y el rango es A. Como eso a veces no mucho lo interpretamos, entonces yo les había propuesto otra forma de interpretarlo. Aquí les dije esta explicación. F a la menos 1 de X significa la función inversa de la F de X. Y si una función 1 a 1 tiene en su desarrollo el par 3,5, entonces la inversa de esta función tiene el par 5,3. Si la F de 5 es igual a 3, entonces la F inversa de 3 es igual a 5. Y creo que con eso llegamos a interpretar de mejor manera la función inversa. Para esto quiero indicarles que cuando ya les califiqué la tarea, muchos acertaron en esto, pero también mientras estaban pasando los días de realización de las tareas, recibí muchas llamadas en donde alguien decía, no entiendo por qué tiene ahí menos 1, no entiendo por qué es esto. Yo les dije, esa es la función inversa, y hasta les resolví unos de los ejercicios. Pero ahora que ya vi los ejercicios, me doy cuenta que sí hay un dominio satisfactorio de esto. Ahora, solamente recordemos cómo se encuentra la función inversa. Decíamos que para hallar la función inversa, se puede decir que la función original es f de x igual a 3x menos 2. Nosotros la podemos escribir como y igual a 3x menos 2, porque recuerden que la f de x es la y. Entonces ya tenemos dos variables, la y y la x. Se despeja la x, eso lo aprendimos en el procedimiento de ecuaciones de primer grado, cómo despejar una variable. Se despeja la x, y cuando ya se tiene despejada la x, se intercambian las posiciones de x y y para volver a tener
la función inversa. Por eso, acá en esta parte, donde hemos despejado la x, dice x es igual a y más 2, dividido todo entre 3. Entonces, intercambiamos las posiciones y ahora la función inversa es y es igual a x más 2 dividido 3. Solo fue de cambiar las posiciones de x y y. Así pues, la función inversa o la función inversa de x, entonces, decíamos, es x más 2 dividido 3. Y así es como hemos llegado a resolver la función inversa. Y cuando se hace la verificación, porque por ejemplo, con la función f de x igual a 3x menos 2, nosotros buscamos la f de 5 en la función directa, entonces el 3 se multiplica por 5 y se le resta 2 y llegamos a obtener el valor 13. Ahora, en la función inversa, que ya decimos está especificada como f a la menos 1 de x es igual a x más 2 dividido 3, entonces vamos a buscar la función inversa de 13, así, y tenemos que en lugar de x le ponemos 13, le sumamos 2 y lo dividimos entre 3 y llegamos a obtener 5. Este 5 es lo que habíamos propuesto originalmente para la función directa. Entonces, haciéndolo en forma inversa, volvimos a encontrar el término que habíamos dado. Esto es solamente como una verificación. Solo un ratito, quiero cambiar de pantalla. ¿Sí? Bueno, esto es como un repaso de lo que vimos en la semana anterior. Ahora vamos a pasar a la clase de este día. Y hoy nos toca trabajar, vamos a trabajar en esta mañana la función exponencial y función logarítmica. Este es el tema para trabajar el día de hoy. Bueno, si estamos ya preparados, vamos al inicio de estas diapositivas. Una función exponencial es la función cuya variable independiente x aparece como exponente. Porque aquí seguimos trabajando funciones. Y si hay funciones, recuerden que hay variable independiente y variable dependiente. La variable independiente siempre la vamos a tomar como x y la dependiente va a ser la y. En este caso, la variable independiente x va a estar como exponente y por eso es que pasa a ser una función exponencial. El ejemplo, o bueno, la forma es que y toma la forma de a elevado a x. Esa sería nuestra función simbólica. Y es igual a elevado a x. Ahora, ¿qué es a? A va a ser tomado como un número real positivo no igual a 1. Aquí vamos a explicar un poquitito qué significa que a tiene que ser un número real positivo. Porque nosotros vamos a trabajar potencias de base positiva. Cuando me ha tocado trabajar este tema, algunos me han preguntado, ¿y qué pasa si le damos una base negativa? Yo le digo, sí se puede trabajar, solo que es un poquito más complicado y es un tema un poquito más complejo, pues que no está todavía para nuestro programa de curso. Entonces nosotros nos vamos a tener esta vez únicamente a bases positivas de esta exponenciación. La a va a ser siempre un número positivo, pero al mismo tiempo no puede ser 1. Aquí les escribí la explicación. La base a la tomaremos siempre como un número mayor que 0, o sea, positivo. Y no puede ser igual a 1. ¿Por qué razón? Porque ustedes recuerdan que cuando trabajamos la potenciación el año anterior,
Decíamos, cualquier potencia de base 1 siempre va a ser 1. Usted puede ponerle como exponente el exponente que quiera, pero si la base es 1, la potencia siempre va a ser 1. Entonces, dejaría de ser exponencial si nuestra base es 1, ya que su gráfica va a ser una línea recta horizontal. Y entonces no tiene características de función exponencial. Por eso, en toda esta gama de valores que puede tomar la variable independiente x, solamente descartamos, en la A, solamente descartamos el número 1. De todos los valores que puede tomar A en aspecto positivo, solo descartamos el 1. Ahora, para el desarrollo de la función exponencial, se le dan valores a la variable x y se obtiene la correspondiente y, dando los pares ordenados x, y, para poder hacer la gráfica. Solo que ahora, como usted sabe, hemos trabajado anteriormente el dominio de una función. Y ahorita usted se estará preguntando, ¿y cuál va a ser el dominio de esta función exponencial? Para esto, la función exponencial va a tener como valores para x todo el conjunto de números reales. O sea, la x sí puede ser positiva o puede ser negativa. La que ya dejamos estrictamente configurada como positiva es la base A. La variable independiente x puede ser positiva o puede ser negativa. Bueno, ya con estas indicaciones, entonces, vamos directo a un ejemplo y a trabajar un desarrollo de una función exponencial para su correspondiente gráfica. La tenemos acá. Desarrollar y graficar y es igual a 2 a la x. Mire, en la expresión original, aquí la a la cambiamos por 2. Sigue teniendo su variable dependiente y su variable independiente x. Solo hemos cambiado la a por un número fijo que ahora es 2. Y su dominio es el conjunto de números reales. O sea, a la x le podemos dar cualquier valor, positivo o negativo. Nosotros vamos a trabajar en este caso en números enteros, pero usted puede darle valores racionales, fraccionarios, con números con cifras decimales, como usted quiera. Pero para interpretarlo de mejor manera, inicialmente lo hacemos con números enteros. Entonces le voy a dar a la x, originalmente, valores de menos y. Aquí la pueden ustedes ver. Valores de menos 4, menos 3, menos 2, 1 y hasta 3. Aquí son los valores de x y en la línea de abajo voy a obtener los valores correspondientes de y. Entonces, si a la x le doy un valor de menos 5, ya tiene su calculadora a la mano, quiere decir que el 2 usted lo eleva a menos 5. Haga esa operación en su calculadora. 2, tecla de potencia, menos 5, igual. $0.03. 0.03. Aunque salía 0.033125. Pero nosotros acá lo hemos dejado solamente como 0.03, 2 cifras decimales, porque las otras ya no las podemos aproximar así cuando vamos a hacer la gráfica. Pero un 3 centésimo, más o menos podemos imaginar cuánto es, ¿va? Bueno, eso mismo podemos seguir haciéndolo, elevándolo a menos 4. Y tenemos que es un 16avo, o sea, 0.0625. Hemos tomado solo el 0.06. Y así continuamos con los demás valores. O sea, para cada valor que le estamos dando a la X, obtenemos su correspondiente Y. Ahora, si esas parejas ordenadas, menos 5, 0.03, lo queremos representar en el plano cartesiano, es un poquito complicado, pero se logra, se hace una aproximación.
Por ejemplo, nos vamos entonces hasta desde el 0 hacia la izquierda a menos 5. ¿Y cuánto le subimos? Apenas 0.03. Es casi nada, pues, ¿no? Pero sí sube un poquitito de la línea X, pero es apenas una micra, ¿no? Vamos a graficar el otro, valor menos 4 para X. Entonces, desde el 0, el origen de las coordenadas, hacia la izquierda 4 y graficamos 0.06, que no es ni siquiera todavía una décima, ¿verdad? Y así con el menos 3, que ya llega a 0.13, entonces ahí sí ya tenemos un décimo. Y con el menos 2, que llega a 0.25, ya tenemos 2 décimas y media, ¿va? Entonces ya sube un poquitito más. Cuando tenemos menos 1, tenemos 0.5, o sea, media cuadrícula, ¿verdad? Y cuando tenemos en 0 la X, pues Y es 1. ¿Por qué razón? Porque si el exponente es 0, usted recuerda aquella regla que vimos el año anterior del exponente 0. Toda expresión matemática elevado a exponente 0 tiene como potencia 1. Entonces aquí el 2 elevado a 0 naturalmente es igual a 1. Cuando nos hemos pasado al exponente 1, es 2 elevado a 1 es 2. Entonces tenemos ahí mismo la idea de que aquí en 1 sube 2, ¿verdad? Y cuando llegamos a 2, pues sube 4 en esta gráfica que yo les presento, ya no ocupo, porque ya se va mucho para arriba. Y si llegáramos a 3, pues sería 8, todavía es más arriba. Bueno, entonces ya teniendo los puntos, se hace esta gráfica. Como pueden darse cuenta ahora, la función exponencial es una línea que viene muy pegadita, muy cerca del eje X, va avanzando hacia la derecha y va subiendo gradualmente. Cuando ya traspasa el eje Y, sube rápidamente. No es una línea recta en ningún momento, siempre es una línea curva suavizada. Siempre es una línea curva. Pues esta es la gráfica de una función exponencial, siendo la base 2, el exponente variable X independiente, y obtenemos la potencia Y como variable dependiente. Les repito, cualquier duda, usted inmediatamente puede activar su micrófono, yo le cedo el tiempo y escucho su petición. Si algo no está quedando muy claro, por favor pida alguna aclaración. Tenemos acá otro ejemplo. Desarrollar y graficar. Y igual a 3 a la X. Si se da cuenta ahora, a la A le hemos aumentado una unidad y ya dice 3 elevado a X. Observe la gráfica. ¿Nota o recuerda alguna diferencia con relación a 2 elevado a X? O si gusta, se la regreso un poquitito. Mire cómo está Y es 2 a la X. ¿Y cómo es ahora Y igual a 3 a la X? ¿Se nota la diferencia? Bueno, ya un poquito adelante vamos a verificar esto porque las vamos a tipificar como características de la función exponencial. Le tenemos que dar una interpretación a ese movimiento que tienen estas funciones, estas gráficas. Bueno, cuando decimos desarrollar y graficar, estamos indicando que a la X le hemos dado los valores correspondientes que hemos creído convenientes dentro de su dominio. Y para cada X hemos obtenido su correspondiente Y. Ahora, cada X y cada Y que pertenecen a un mismo punto se localizan en el plano cartesiano. Luego trazamos una línea que pase por esos puntos, una gráfica que se hace a mano alzada y nos queda esta curva. Vamos a trabajar otra. Aquí tenemos ahora, perdón, aquí se me movió esta.
Aquí tenemos ahora y igual a 0.75 elevado a x. Mire, ¿cuál es el valor de a? Es 0.75, o sea, menor que 1. Cuando la a tiene un valor menor que 1, por supuesto siempre positivo, ¿verdad? Miren en qué dirección está la gráfica. O sea que en lugar de empezar como en las otras, que empiezan de acá del lado izquierdo, muy cerquita del eje X y va subiendo, en esta otra, por ser la A un número menor que 1, comienza con una X muy pequeña y la Y muy grande. Y viene descendiendo la Y hasta llegar a acercarse mucho, mucho al eje X. Pero nunca va a pasar del eje X. Siempre va a quedar por arriba. Siempre va a quedar por arriba. Nunca va a bajar. Entonces, aquí, si usted quiere hacer la práctica, tome su calculadora y vamos a ir viendo estos valores que salieron aquí para la Y. Entonces, usted ingresa en su calculadora el número 3, tecla de potencia, y le da exponente menos 5. Tendríamos, perdón, era esta, ¿verdad? Donde decía, en su calculadora usted ingresa el valor 0.75. 0.75 y lo eleva a un exponente menos 3. Y le sale un valor 2.37 en positivo. Y sale muy alto, ¿verdad? Sale muy alto. Pasamos al menos, ahora a cambiar el exponente. De menos 3 pasamos a menos 2, siempre con la misma base, 0.75. Y ya llegamos a 1.77 para la Y. Y así pasamos a menos 1, ya tenemos un valor de Y, 1.33. Al llegar otra vez al exponente 0, a pesar de que la base es un número decimal, siempre su potencia sale 1. ¿Recuerda? Porque cualquier expresión matemática elevado a exponente 0 vale 1. Y así seguimos con exponente 1, ahora el número se hace más pequeño, 0.75, con exponente 2, 0.56, con exponente 3, 0.42, y aquí se los dejo hasta exponente 4 con 0.32. Quiere decir que mientras nosotros vamos aumentando la X, porque aumentar X es ir de izquierda a derecha, eso es aumentar la X. En esta función, mientras nosotros aumentamos la X, la Y disminuye, porque al disminuir la Y es que va de arriba para abajo. En las anteriores no, aumentábamos la X, también aumenta Y. ¿Cuándo ocurre eso? Les repito, tómelo muy en cuenta. ¿Cuándo ocurre este tipo de gráfica? Cuando la A tiene un valor menor que 1. Pero no se le puede poner negativo, ¿verdad? Tampoco se le puede poner 0, ¿no? Por eso decimos que es un número positivo. Ahora vamos a retomar este camino. Miren, aquí tenemos otra gráfica con un valor de X mayor que 1. Nos damos cuenta que la gráfica va a ser ascendente otra vez. ¿Por qué? Porque es mayor que 1. Pero ¿se recuerda qué forma tenían las gráficas que vimos originalmente? Estaban mucho más cerca del eje Y. Esta se va ampliando un poquito más. Y así, si nosotros quisiéramos seguirle bajando a 1.1, pues la gráfica se ampliaría un poquito más. Y cada vez que nos vayamos acercando a 1, la gráfica se va acercando a línea horizontal. Porque si llegáramos a la base 1, la línea sale horizontal. Ya no sería una gráfica curva, sino sería una gráfica de línea recta. Entonces, cuando el valor de la base A se va aproximando a 1, la gráfica se va aproximando a la horizontal. Pero
cuando el número va aumentando mucho, o sea, va pasando a 2, a 3, 4 o incluso hasta 8, usted se va a dar cuenta que su gráfica se queda muy pegada al eje Y. En lugar de separarse para esta dirección, en lugar de venirse tomando esta dirección aproximándose a X, va a tomar una tendencia a quedarse muy cerca del eje Y. Bueno, entonces aquí yo creo que ya podríamos tener bien definidas algunas características de la función exponencial. ¿Verdad? Vamos a retomar eso más adelante, vamos a sacar algunos incisos con las características, pero ahorita yo me propuse demostrarles o mostrarles estas gráficas para que vean cuáles son las características de la gráfica, qué forma tiene, qué dirección toma y que la podamos distinguir de una función exponencial con diferente base. Profe, buenos En días. esta otra parte, ¿hay alguna duda, creo? ¿No? Sí, ¿Alguien vieran que quería? aquí hay alguien que está preguntando, Juan Carlos Orozco, dice que de qué depende cuántos decimales van a poner. Y también hay otra pregunta de Joemi Fuentes que dice, a la hora de multiplicar por el valor de X, ¿aproximamos o no? Esas son las preguntas que están en el chat. A la hora de... A la hora de multiplicar por el valor de X, ¿aproximamos o no? Dice ella. Dice Es que no se trata de multiplicar. Aquí solamente es de potenciar. Entonces, vamos a darle respuesta a estas inquietudes. ¿Cuántas cifras decimales le vamos a dar? Me imagino que esto lo están tomando desde el punto de vista de qué valores le vamos a dar a la Y. Pues aquí se preferiría dejarle una sola cifra decimal. Yo aquí le dejé 2. Porque a la hora de graficar, por ejemplo, en este caso que tenemos con 4 para X y tenemos para la Y 0.48, pues yo lo tomaría de 0.5. ¿Qué quiere decir 0.5? La mitad de una unidad. O sea, usted va a graficar la mitad de una cuadrícula de su cuaderno, ¿eh? Porque si le dejamos más cifras decimales, aquí no nos va a ser muy útil para poder aproximar nuestra gráfica, ¿verdad? Entonces, estaría bien con una o con 2 cifras decimales. Ahora, que la otra pregunta que me decían, ¿qué pasa cuando se multiplica al multiplicar la X? Es que no se multiplica, sino que la X es el exponente al que hay que elevar una base para que nos dé una potencia. Entonces significaría, si usted a la X le da, estamos trabajando ahorita esta parte, 1.2 elevado a X. Si usted le da a la X un valor de 3, quiere decir 1.2 por 1.2 por 1.2, porque el exponente indica cuántas veces va a tomar como factor su base. No se trata de multiplicar la base por el exponente, sino la base por la misma base las veces que indica el exponente. Profe, Bueno, hay otras preguntas aquí en el chat. Ahorita Jeffrey pregunta, ¿qué valores se pueden tomar para X? Dice, ¿cualquiera o hay algunos valores en especial? Y sí, también, como ya Carlos, mencionamos al principio, que el dominio de la función es R, o sea, todo el conjunto de números reales. Pero usted no le va a dar valores muy pequeños, como por ejemplo, dele a la X un valor de menos 15. No tendría sentido, ¿verdad? Porque va a ser un valor muy, muy insignificante. Entonces, si se da cuenta aquí, lo hemos limitado desde menos 4 a 3. En otros ejemplos lo hemos hecho de menos 5 a 5. Es valores que oscilen ahí muy cercanos al 0, tanto positivos como negativos. Una amplitud del dominio muy útil podría ser de menos 5 a 5.
y usted va a graficar los que sí se puedan graficar. Y ya que surgió esta pregunta, yo les quiero decir algo, porque cuando yo he revisado ejercicios de gráficas, he encontrado algunos inconvenientes. De que si, por ejemplo, le dieron a la X un valor de -4 y encuentran para la Y un valor de 18 y su plano cartesiano solo le llegaba a 10, ¿qué hacían con el 18? Entonces lo ponían ahí cerquitita y de una vez le ponían 18 y eso ya distorsionaba la gráfica. Mire, si el 18 no cabe en su gráfica, omítalo, no lo grafique. Entonces, por eso es que usted toma una decisión, qué valores le puede dar a la X, los valores que usted considera que sí van a caber en su plano cartesiano para poder hacer correctamente su gráfica. Les repito, un intervalo correcto podría ser de -5 a 5, pero dentro de esos pueden haber algunos que todavía se van a descartar porque depende de la naturaleza de cada base que va usted a tomar. No sé si era todo o había algo más, Marquitos. Por el momento solo eso hay, profe. Muy bien. Bueno, entonces estamos ya aquí con esto. Les decía entonces que como después de este ejercicio o desde esta clase ya les queda asignada una tarea. De hecho, ya está subida a la aula virtual. Ustedes ya lo pueden ver. Y ya tiene una fecha límite para la entrega. En esta unidad, jóvenes, por favor, escúchenlo bien. Han habido instrucciones muy precisas de las autoridades del colegio de que ya no se van a aceptar tareas con mucho tiempo de retraso. Mejor si es solamente en el tiempo que se estipula. Porque en la segunda unidad eso fue un verdadero tormento de que todavía la semana pasada estaban ingresando unas tareas de la segunda unidad, imagínense. Y eso ya no es correcto. Entonces, para esto hemos estado trabajando en algunas unidades el valor de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir responsabilidad? Cumplir con sus deberes, cumplir con sus tareas. Entonces, ya en el aula virtual, ustedes ya tienen asignados 2 ejercicios más y tienen las fechas para cada ejercicio. Pero, ¿saben por qué en esta diapositiva que les presento ahora, hay ejercicios que vienen en este sentido, en esta dirección, en esta forma, que van a encontrar en su libro la gráfica y le piden que usted diga cuál es la ecuación de la función. Entonces, por eso yo me tomé el tiempo para presentarles esta diapositiva y explicarles cómo van a hacer ese ejercicio. Dice, ¿cómo identificar la función dada la gráfica? Es decir, usted encuentra una gráfica en el libro y le dice, ahora le piden, diga usted cuál es la ecuación. Entonces, tenemos este caso. Aquí está su gráfica. No sé si usted la alcanza a ver. Ahí está pintado con rojo. Esa es la gráfica. Pero, en estos ejercicios que usted va a encontrar en el libro, siempre le van a presentar las coordenadas de un punto. ¿Ya? Le van a presentar las coordenadas de un punto. Aquí en este ejemplo hay un puntito marcado con rojo y sus coordenadas son 2,25. 2,25. Ahora, usted lo que debe preocuparse es de ver si realmente cumple con la condición de tener el par ordenado 0,1. Porque recuerde que en todas las demás gráficas que ya hemos trabajado, siempre hay 0,1. ¿Y qué quiere decir que tenga 0,1? Entonces tiene la forma clásica de y igual a elevado a x. Porque vamos a ver más adelante que hay transformaciones de gráficas. Hay algunas gráficas que se pueden transformar, se pueden translocar, o sea, se puede cambiar de posición de acuerdo a la estructura de la función, pero esas son unas modificaciones que vamos a ver enseguida. Ahorita, si usted ve que tiene el punto 0,1, entonces es una función
original y igual a a la x. Bueno, y como aquí le dieron las coordenadas de este punto, 2,25, entonces usted dice, se determina un punto de la gráfica y el punto de intersección en el eje Y. Por ejemplo, el punto 2,25 y el intercepto que es 0,1. Intercepto en el eje Y, ¿verdad? Porque recuerde que esta función así no va a tener intersección en el eje X. Nunca va a traspasar el eje X. Cuando ya tiene una modificación la gráfica, sí, o una modificación la función. Con el punto 2,25 se forma 25. ¿Por qué? Porque 25 es la Y. Y recuerde que su función dice Y igual a. Entonces cambiamos la Y por su verdadero valor que dice aquí en este par ordenado, es 25. Igual a, porque la A si no la conocemos. Elevado a 2. ¿Por qué? Porque esa es la X. Y en el punto le habían dado la coordenada X, que es 2, y la coordenada Y, que es 25. Entonces solo cambiamos la X y la Y por sus verdaderos valores y ya tenemos ahí. Pero por potenciación, usted sabe, dice, entonces ahora A es igual a 5. ¿Por qué? Porque usted sabe que un número elevado al cuadrado que dé 25 es el 5. Eso lo sabe usted por potenciación, ¿verdad? ¿Cuánto les insistía yo en cuarto? Apréndanse tablas de potenciación porque siempre les van a servir toda la vida, ¿verdad? Entonces ahora se decía, diga cuál es el número que elevado a 2 da 25. Pues hombre, eso es el 5, ¿verdad? Y ya encontramos el valor de la A. Entonces ahora formamos la verdadera ecuación. Y ya dice, Y es igual a 5 elevado a X. Ya descubrimos cuál era la ecuación de esta gráfica. Vamos agarrando ya el procedimiento. Creo que tengo otro ejemplo más de esto. Sí, aquí hay otro ejemplo. Identifique la función de la siguiente gráfica. Y mire que aquí les incluí un ejemplo de una gráfica que va en sentido descendente. Porque si no van a decir, solo ejemplos fáciles de mostrar y en el libro están un poquito complicados. No, aquí trabajamos también los ejemplos que parecen un poquito difíciles. ¿Cuáles son las coordenadas del punto que señalan en la gráfica? Tenemos 3,1 octavo. 3,1 octavo. Y vemos también que la gráfica pasa por el punto 0,1. Entonces, si pasa por 0,1, ya sabemos que es de la forma Y igual a la X. En esta gráfica se identifica 0,1 y 3,1 octavo. Así, 1 octavo, que es la Y, es igual a elevado a 3, que es la X. Entonces, por potenciación, usted sabe, ¿cuál es el número que elevado a 3 da 1 octavo? Pues ese es un medio. ¿Verdad? Porque si un medio usted lo eleva a 3, le da 1 octavo. Entonces ya descubrió cuál es el valor de la A. Por lo que Y es igual a 1 medio elevado a X y esta sería la respuesta a este ejercicio que nos pide identificar la función de la gráfica. Entonces, Y es igual a 1 medio a la X. ¿Se da cuenta que es fácil? Lo estoy viendo aquí en algunas caritas que sonríen porque ven qué tan fácil es esto, ¿verdad? Y así me gusta verlos con esa actitud positiva ante el estudio. ¿No habrá alguna duda por el momento? Ya demostré 2 ejemplos de cómo encontrar la función de una gráfica. O cómo encontrar la ecuación de una función que solamente está graficada. Porque pueden haber 2 condiciones, pues, que a usted le den una función exponencial y le piden que usted la grafique. Eso es una parte de un ejercicio. Otra serie de ejercicios es que le den a usted las gráficas y usted diga cuál es la ecuación. Eso es lo que estamos tratando de hacer en este momento. Bueno, vamos a continuar porque este tema sí es muy largo. Y aunque no pretendo finalizar con todo, no pretendo abarcar todo, pero lo más que podamos, ¿verdad? Porque sí vamos un poquito atrasados con nuestro programa del curso. Ahora sí vamos a identificar algunas características de la función exponencial.
Ya con todo lo que hemos observado de las gráficas, que cuando es ascendente, que cuando es descendente, que qué pasó con la A, que qué pasó con el signo del exponente, etcétera. Entonces ya usted puede ir viendo todo esto. Si la base A es mayor que 1, la función es creciente. ¿Qué les dije hace un momento? Que entre más aumenta X, también va aumentando Y. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la base es mayor que 1. Siguiente característica. Si la base A es menor que 1, pero recuerde, menor que 1 no quiere decir que vaya a ser negativo. Siempre es mayor que 0, pero menor que 1. O sea, se trata de un número 0 punto y cifras decimales. Si la base es menor que 1, la función es decreciente. Se recuerda que va de izquierda a derecha, descendiendo. Cada vez que vamos pasando de izquierda a derecha, la X va aumentando, pero se dan cuenta que la Y va disminuyendo y por eso se dice es decreciente o descendente. Pasamos a la siguiente característica y dice, si la base A se aproxima a 1, la gráfica se aproxima a la línea horizontal. Es decir, que si el número que le estamos dando a la A está muy cercano a 1, como decir 0.99, está muy cerca de 1, ¿eh? ¿Cómo va a ser su gráfica? Casi una línea horizontal que va decreciente de izquierda a derecha. Pero si le damos un valor 1.0009, es un número muy cercano a 1, pero todavía no es 1. Es mayor que 1. Entonces sale su gráfica una línea casi horizontal. Esa es otra característica que notamos en esta gráfica de la función exponencial. Tenemos una más. Entre más se aumente el valor de A mayor que 1, la gráfica creciente se aproxima al eje Y, lo que les mostré cuando les dije comparen qué pasa con 3 a la X y 2 a la X. Que 3 está más cerca del eje Y que 2, ¿verdad? Y si le seguimos aumentando la A, pasamos a 5, va a ser otra gráfica que va a estar mucho más cerca del eje y así, pero nunca va a llegar a ser exactamente el eje Y, sino muy cercano. Profe, Por otra parte, perdone, ¿hay hay una alguna pregunta duda? aquí en el chat que dice, ¿cómo sabemos que es las coordenadas 0,1? Pregunta Jeffrey. Bueno, muy bien. Se la voy a responder, aunque este tema lo tratamos ampliamente en las primeras de cambio de las funciones, cuando tratamos del plano cartesiano. Aprendimos a localizar puntos en el plano. La coordenada X, la coordenada Y. Entonces, 0,1 significa que no estaría, voy a regresar a una diapositiva, significa que no está la X corrida ni a la derecha ni a la izquierda. La X va a quedar aquí sobre esta línea. Eso significa el primer valor de la X, 0. Y la Y, 1. Aquí está, porque va desde 0 a 1 para arriba. Esa sería la forma de identificarlo. Ahora, puede ser que se haya confundido o le haya causado duda, porque yo les presenté aquí una gráfica, es esta precisamente, donde tenemos marcado solamente de 5 en 5. Aquí se dio una escala de 5 en 5. Entonces, si la primera cuadrícula de acá, que vale 5, la dividimos en 5 partes, pues una quinta parte es 1. Ahí está, 0,1, 0,1. Entonces es cosa de poder interpretar si el plano cartesiano está dado a una escala o si está en 1 por cada unidad. Eso lo interpreta uno de acuerdo a los ejercicios que
que hemos podido realizar en clase. Bueno, no sé si solo esa pregunta era. Sí, profe, por el momento solo esa. Bueno. Entonces, estábamos trabajando las características de la función exponencial. Decíamos acá que entre más se aumente el valor o entre más se disminuye el valor de a menor que 1, la gráfica decreciente se aproxima al eje Y. Cuando le decíamos, que fuera, por ejemplo, 0.999, se está aproximando a 1, entonces, como es menor que 1, su gráfica va a ser decreciente. O sea, va disminuyendo de izquierda a derecha. Pero se va aproximando al eje Y cuando el valor de A se va haciendo casi 1. Aquí todavía tenemos otras características. Y en este caso veríamos que la función exponencial es 1 a 1. Tengan en cuenta eso porque en la clase anterior vimos. La función exponencial es 1 a 1. Si no se repite ninguna Y en toda la extensión del rango. Por lo tanto, tiene función inversa. ¿Verdad? Por lo tanto, tiene función inversa. Esa es una de las características principales de la función exponencial. Es 1 a 1 porque la gráfica siempre o va siempre hacia arriba o siempre hacia abajo, pero nunca van a haber una repetición de Y. Entonces es una función 1 a 1. Y por último, se les mencionaba acá que si la función exponencial es de la forma Y igual a la X, su rango es de 0 a infinito. Su rango es de 0 a infinito. ¿Por qué el rango es de 0 a infinito? Porque se dieron cuenta que ninguna Y va a salir negativa. Aunque la X sea negativa, la Y siempre le sale positiva. ¿Y por qué? Recuerde aquella regla de la ley de signos de la potenciación. Si la base es positiva, la potencia es positiva, aunque el exponente sea negativo. ¿Eh? Entonces, por esa razón, no nos sale ninguna Y negativa. Bueno, esas son las características que hemos identificado en la función exponencial. Recuerde que para formar la función inversa, que eso todavía se los repetí un poquito al inicio de hoy porque fue como un reforzamiento de la clase anterior. Para esto, para formar la función inversa de la f de x, dijimos que se despeja la x y luego se intercambian las posiciones de x y y. Ahora, vean esto. Y esto sí tómenlo muy en cuenta. Y es igual a la x. Esta es la función exponencial. A la x es igual a y es la misma. Solo he hecho valer aquí el principio de la igualdad. ¿Va? Aquella famosa ley de la igualdad. La propiedad simétrica. Si una primera cantidad es igual a una segunda, entonces la segunda es igual a la primera. ¿Por qué? Porque yo quiero tener en el lado izquierdo la x, porque la quiero despejar. Pero fíjese, si la x está como exponente, ¿cómo la despejo? Mediante una raíz. O sea, le saco raíz de índice x a la potencia a la x. Pero si yo le saco raíz a un lado de la ecuación, tengo que sacarle raíz también al otro lado. Y resulta que lo que se despejó fue la a. No se puede despejar la x.
En estas condiciones no se puede despejar la X. Entonces, aquí creo yo que cuando los matemáticos que nos dejaron ya esta valiosa herencia del conocimiento llegaron a este punto, se quebrarían un poquito la cabeza y después les sirvió para crear la función logarítmica. ¿Ves? Les sirvió para crear la función logarítmica. Y es que cuando se despeja así, nosotros vamos a decir que X es igual a elevado a Y. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La X como variable independiente ahora es la potencia. Y la variable dependiente es la Y. O sea que vamos a tener siempre la base fija, la A, mayor que 0. Vamos a darle valores a la X, que puede ser positiva o negativa. Y vamos a descubrir la Y. Ahora hay otra limitante. Pero si la X es potencia y la A es la base y es positiva, la X solo va a ser positiva. Pero la Y sí puede ser negativa porque está tomando el papel de exponente. Miren, hay tantas cosas que se pueden analizar. Y eso es lo que yo les he dicho. Es que estudiar no es simplemente sentarse, abrir el libro y leer de corrido. Es que cada cosa se tiene que ir analizando. Bueno, ahora, en la inversa de la función exponencial se tiene la base A y la variable independiente X es la potencia y se trata de hallar el exponente. O sea que ya nos estamos aproximando a la función exponencial en su inversa, que es la función logarítmica. ¿Por qué? Porque ahora se va a dar arbitrariamente una potencia con una base fija y usted tiene que decir cuál es el exponente. Parece que ya no es tan fácil, ¿no? Pero sí se logra dominar este tema, es bastante interesante. Bueno, ahora vean lo que yo les había dicho anteriormente. Las funciones exponenciales pueden sufrir algunas transformaciones. Aquí se les presenta dos gráficas. Tome en cuenta, por favor, que la que está con azul o celeste es la función exponencial. Normal, o sea, Y es igual a un cierto valor de A elevado a X. Mientras que la gráfica que está en rojo es una gráfica que tiene transformación. Lo mismo en la segunda gráfica está la línea o curva celeste, que es la de Y igual a 2 a la X, y luego aparece una roja, que es una gráfica transformada. ¿Y en qué consiste la transformación? Observe esta función. Y igual a 2 a la X más 1. Ya no es solamente Y igual a 2 a la X. Hay un agregado. Hay un más 1. Entonces, cuando usted descubre el valor de la potencia, 2 a la X, después de encontrar el 2 a la X, usted le tiene que sumar 1. Y por eso esta gráfica va a tener siempre un 1 más en cada Y. Por eso es que sube. Entonces, si normalmente la gráfica tenía que pasar en 0,1, ahora sumándole 1 va a pasar en 0,2. Y eso ya es una transformación. Veamos esta otra. Aquí la transformación no es sumar ni restar a la potencia, sino al exponente. Mire, 2 elevado a X menos 1. O sea, el exponente es un binomio, X menos 1. Pero por no tener solamente X, sino X menos 1, ya es una transformación. ¿Y en qué se vuelve? ¿En qué se convierte? Una gráfica que sale abajo de la normal, ¿no? Abajito de la normal. Bueno. Estas son unas transformaciones que sí aparecen en su libro. De hecho, estas dos gráficas yo las copié de ahí. Usted las puede revisar nuevamente en su libro.
En ambos ejemplos, la función y igual a 2 a la x ha sido modificada por más 1 y por menos 1 respectivamente. Y ahora sí viene la función exponencial natural, que no es otra cosa más que una función cuando a la base a le vamos a dar un número único, que es el número e. Este número e. ¿Miren? Porque la función exponencial natural es la función que tiene como base el número natural e. Se expresa como y es igual a e a la x. El número natural se obtiene de una potencia que dice 1 más 1 partido n elevado todo a n. Y fíjense que este número e, su valor aproximado es 2.71, 82, 81, 82, 84 y puntos suspensivos, porque eso no tiene fin. O sea, tiene una representación decimal infinita y no periódica. O sea que es un número, ¿se recuerdan qué clase de número le decíamos así? Es un número irracional. Pero fíjense que este número e, ¿cómo ha dado de ventajas para trabajar en el álgebra? O sea, todo esto de las funciones se trabaja mucho más fácil con el número e. Es mucho más sencillo, mucho más simple. Entonces vamos a conocer un poquito más qué es el número e. En la potencia 1 más 1 sobre n y elevado todo a la n, se empieza con n igual a 1 y se va aumentando hasta que la potencia ya no cambia y se tiene el número e. Entonces aquí hay una tablita donde se le da a la n el valor de 1. Si la n vale 1, aquí está el valor de la potencia completa, sale 2. ¿Por qué? Porque 1 dividido 1 da 1, más 1 da 2 y elevado a 1 se queda 2. Entonces ahí está. Pero si la elevamos a 5, ya dice que la potencia vale 2.48883. Si lo elevamos a 10, 2.59. Se da cuenta que muy poco va aumentando la potencia. Lo aumentamos a 100, ya llega a 2.70. Aumentamos a 1000, 2.71. No aumentó gran cosa. Aumentémosle la n a 10.000. O sea, si nosotros decimos la n vale 10.000, ¿qué significaría? 10.000 más 1 dividido 10.000 y elevado a 10.000. Ah, qué bonito eso, ¿no? Elevado a exponente 10.000. Bueno, y hay cosas que a veces ya no se logran hacer en la calculadora. La calculadora tiene ciertos límites. Y si le ponemos que la n es 1.000.000, casi se quedó con el mismo valor que con 100.000. Muy poco va cambiando. Pero hay un momento en que uno le sigue aumentando a la n, le sigue aumentando, pero la potencia ya no cambia. Y ya no cambia y se queda precisamente en este valor. Llega un momento en que la potencia se queda con este valor y ya no cambia. Aunque usted le siga aumentando el valor n, ya no cambia. Entonces, eso fue lo que los matemáticos llegaron a determinar. Ese es el valor natural. E. ¿Eh? El valor e. Entonces, muchas veces dice, ¿y cuál es ese valor e? ¿Y en la calculadora está? Sí, está en su calculadora. En la calculadora encontramos el valor e. Precisamente en una tecla donde dice ln, está, pero en segunda función. ln. Entonces te dice Shift ln. Encuentra una e, pero está elevado a un exponente. Pues ese exponente usted le pone 1, o sea que no le va a cambiar absolutamente nada. Entonces le da el número
2.71, 82, 81, 82, 8 sale en la calculadora. Y ese es el número E. Desde su calculadora ya tiene registrada esa cantidad. Ya no se preocupe usted por hacer todo esto. Esto aquí solo se le está demostrando de dónde vino ese número. Entonces, en el ejercicio que ustedes ya tienen asignado, le van a aparecer unos ejercicios donde van a encontrar funciones exponenciales de base E. Ya sabe usted a qué se trata. No le va a meter todo el número 2.71 y todo eso, no. Usted busque en su calculadora el número E y ese es el número E. Y lo eleva a una potencia y eso es todo. Entonces, no hay mayor cosa que discutir acá porque es una cosa tan elemental. Solo vamos a ver cómo se representaría su gráfica. Así, aquí tenemos esto. Si notan ahí la línea que está en rojo, es la gráfica de Y elevado a E a la X. Miren, la base E a la X. La que está con verde es Y elevado a 2 a la X y la que está con celeste, Y elevado a 3 a la X. O sea, E a la X está entre 3 a la X y 2 a la X. ¿Por qué? Porque es 2.70 y algo. O sea, está más cerca de 3 que de 2. Muy bien, y ahora sí llegamos a la función logarítmica. Pero eso de la función, el número natural, la función exponencial natural, no es muy complicado, pues solamente es de trabajar cualquier número o cualquier base A, así como decía, la A puede ser 1, puede ser, no puede ser 1, mayor que 1, 2, 3, 5, y ahora también puede ser E, pero la E sí es un número fijo, ¿eh? Solamente, es decir, cambiar la A por un número natural E y usted sigue trabajando la potenciación y eso es tan normal, no hay ninguna cosa extraña ahí. Bueno, función logarítmica. Se recuerda que hace un momento estuvimos platicando de que la función exponencial es 1 a 1 y que por eso tiene función inversa. Pues aquí está su función inversa, es la función logarítmica. ¿Qué es la función logarítmica? La definición que le doy acá es la función inversa a la función exponencial. ¿Por qué? Porque si y es igual a la x, que esa es la función exponencial, entonces la función inversa se expresa como x igual a elevado a y. Pero para expresarla en función de y, porque nosotros quisiéramos que eso fuera despejado para la y, y se recuerda que cuando hicimos el intento hace un momento, no se pudo. Entonces, fue que se inventaron los logaritmos para poder representar lo inverso, para poder despejar la y, para poder despejar la x, perdón, y luego intercambiarla con y. Bueno, entonces, para expresarla en función de y se escribe como y es igual al logaritmo en base a de x. Así se lee. Y es el logaritmo base a de x. Observe bien eso, por favor. Y es igual al logaritmo base a de x. Eso es lo mismo que decir x es igual a elevado a y. Es exactamente lo mismo. X igual a elevado a y es lo mismo que decir y es igual al logaritmo base a de x. Bueno, esto solamente es la definición. Como recuerdan, pues, es una función inversa y la función inversa solamente se define intercambiando las posiciones de sus variables x y y. Pero como, de acuerdo a la función original, se la voy a repetir, ¿verdad? La función original exponencial y igual a la x no se puede despejar, la x, entonces se tendría que escribir como x igual a la y. Pero nosotros quisiéramos decir, es que como la y es la función dependiente, entonces tenemos que escribir la función, ahí sí, en función de y, ¿verdad? Y en función de x. ¿Y cómo despejar la y? No fue posible. Charito, por favor, con mi batería se acabó.
Está terminando la materia. Bueno, entonces, esa es la función logarítmica, darle oportunidad a la y de poderla despejar. Y entonces quedó esa función así definida. ¿Habrá alguna duda con relación a esta definición? Si no, pasamos a conocerla ya. La función y igual a logaritmo base a de x se lee logaritmo base a de x y la interpretamos así. Y es el exponente al que hay que elevar la base a para que la potencia sea x. O sea que aquí ya tenemos una clave que el logaritmo de un número lo vamos a interpretar como exponente al que hay que elevar una base para que nos dé una potencia ya conocida. Está muy sencillo esto. Que es un logaritmo, para entenderlo en nuestras propias palabras. Sinónimo de exponente. Ese exponente es al que hay que elevar una base fija para que nos dé una potencia ya dada. O sea, ya conocemos la potencia, ya conocemos la base, hay que establecer el exponente correcto. Eso es hallar un logaritmo. Y igual a logaritmo base 4 de 64. Mire cómo estamos viendo aquí, porque si decimos base x de un número, o base a de un número x, entonces el número es así. Voy a hacer aquí una advertencia, porque en años anteriores, cuando he tenido que calificar ejercicios, me encuentro ahí con unos errores tan clásicos. Ahí dice, es que no me dio, no, es que lo que pasa es que a veces no saben expresar la base. No sé si usted ya notó que cuando yo digo aquí logaritmo base 4, está viendo que el 4 es un subíndice, no es un número así común y corriente. Se escribe como subíndice. Porque si alguien no lo toma como subíndice, entonces aquí estaría diciendo logaritmo de 464, ¿no? Y aquí se trata de decir logaritmo base 4 de 64. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta que y es el número exponente de la base 4 para que la potencia sea 64. O sea, 4 elevado a y es igual a 64. Por eso les decía en la definición anterior, mire, esto es exactamente igual a lo que yo le representaba ahí, ¿va? Entonces ahora aquí decimos, logaritmo y es igual a logaritmo base 4 de 64, es lo mismo que decir 4 elevado a y es 64. Por potenciación, usted sabe que 4 elevado a 3 es 64. Por lo tanto, 3 es el logaritmo base 4 de 64. 3 es el logaritmo base 4 de 64. ¿Qué quiere decir? Que el 4 hay que elevarlo a un exponente 3 para que nos dé como potencia 64. Y aquí le presento otro ejemplo. Y es el logaritmo base 3 de 243. ¿Qué significa? Que y es igual a 5. ¿Por qué? Porque 3 elevado a 5 nos da 243. Y en esta parte algunos dicen, ¿y cómo voy a saber yo que era el 5? Bien, si usted lo supo, si usted aprendió potenciación conmigo el año pasado. O sea, esas cosas ya las sabe usted. Pasemos al otro ejemplo. Y es el logaritmo base 5 de 15.625. Ya un número un poquito más grande, ¿va? Entonces, y es 6. ¿Por qué? Porque por potenciación sabemos que 5 elevado a 6 es 15.625. Ahora aquí sí hay un pero, ¿ah? Porque usted va a decir, sí, pero usted me dijo que yo me aprendiera potencias
no mayores de 1000. Y usted me está diciendo aquí ahora 15.625. Correcto, tiene toda la razón. Usted no está en la obligación de saber cuánto es 5 elevado a 6. ¿Verdad? Pero ya le voy a dar la solución. Ya le voy a dar la solución. No se desanime. Quiero mostrarle este otro ejemplo. Logaritmo base 0.6. Ahora la base es con cifras decimales. ¿Ah, sí? Sí, porque recuerde que la A es un número positivo, pero no necesariamente entero, ¿ah? Puede ser decimal. Logaritmo base 0.6 de 0.216. Y es igual a 3. Porque 3/5. ¿Y de dónde salió 3/5? Es que 3/5 es igual a 0.6. 3/5 elevado a 3 da 0.216. Entonces, en todo esto, si se va a dar cuenta usted, ahora sí le es útil su calculadora, ¿verdad? Ahora sí ya no puede usted prescindir de su calculadora. Ya todo eso lo tiene que... Bueno, yo le decía, ya le voy a dar la solución, porque en la siguiente diapositiva yo le presento esto de logaritmos decimales. Llamamos logaritmos decimales o comunes a los logaritmos de base 10. Se recuerda que ya dijimos ahí ejemplos, logaritmo base 5, logaritmo base 3, logaritmo base 4. Pero ahora vamos a tratar los logaritmos de base 10. Como por ejemplo decir, logaritmo base 10 de 100 es 2. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 2 da 100. Logaritmo base 10 de 10.000 es 4, porque 10 elevado a 4 le da 10.000. En estos ejemplos el logaritmo es un entero, porque se trata de potencias de 10. Pero si el número del que queremos saber su logaritmo no es potencia de 10, el logaritmo va a tener parte entera y parte decimal. La parte entera de un logaritmo se le llama característica y la parte decimal tiene un nombre un poquito raro, mantisa. Mantisa se le llama la parte decimal de un número logaritmo, ¿no? Y eso va a ocurrir con cualquier número que no sea potencia de 10. Vamos a la siguiente parte. En su calculadora usted obtiene el logaritmo de cualquier número. Cualquier número. Siempre que sea positivo, ¿ah? Porque si usted va a querer sacar el logaritmo de un número negativo en su calculadora, rápido le va a decir error. Y no necesita escribir la base 10. Oiga bien, ya no tiene que escribir la base 10. Simplemente presiona la tecla log. ¿Ya vio dónde está la tecla log de su calculadora? Ya, ¿verdad? Entonces las teclas donde están las funciones, ahí en la parte de arriba, la segunda fila, de arriba para abajo, ahí dice log. Vale. Entonces, usted solo presiona la tecla log e ingresa el número del que quiere conocer su logaritmo. Por ejemplo, busque ahí el log de 54. Log 54. ¿Qué resultado le dio? ¿Alguien que me lo responda? 1.73. 1.73, 23, 93, 76 y no terminan las cifras decimales. Pero para ciertos casos podemos aproximarlo a 5 cifras decimales. Entonces nos quedaría 1.73, 239. Bueno, pero lo interesante de aquí era que usted ya pudiera manejar su calculadora. Y aquí dice abajo, entonces, logaritmos de base distinta de 10. Bueno, primero aquí, porque ya dijimos, logaritmo de cualquier número, solo ingresa usted la tecla log, presiona la tecla log y ingresa el número, le da igual y ya tiene el logaritmo. Y los logaritmos que son de base distinta de 10, porque posiblemente cuando yo le mostré estos ejemplos, se alarmó un poquito. ¿Y cómo voy a saber que 5 elevado a 6 será 15.625? ¿Eh? Bueno, no se preocupe porque ahora viene acá la solución.
Usted puede trabajar en su calculadora los logaritmos de cualquier base si tiene esta aplicación. No sé si usted alcanza a ver ahí que le marqué con un poquito de rojo esa tecla. Porque usted puede ser que tenga una calculadora de distinto modelo, de distinta serie. ¿Ya identificó? Las calculadoras normalmente tienen esta teclita que dice log y tiene abajo un cuadrito en subíndice y otro cuadrito para ingresar el número. En el subíndice usted ingresa la base y en el otro rectángulo ingresa el número y ya tiene. Entonces vamos a retomar esto para que usted sepa de dónde obtuvimos este resultado. Con este de logaritmo base 5 de 15,625. Entonces, si su calculadora tiene esa tecla que le dije, presiónela. Y luego ya en su pantalla sale exactamente esa parte que le dice logaritmo con un subíndice en un cuadrito y un rectángulo a la par, que ya tiene ahí para ingresar los números. Entonces, en ese cuadrito, ahí está el cursor de su calculadora titilando ahorita. Y entonces, ingrese ahí la base. Dijimos, base 5. Entonces, usted le escribe el número 5 y con el cursor le da a la derecha y ya ahora el cursor se posicionó en el otro rectángulo. Ingrese ahí el número 15,625 y le da la tecla igual y ya aparece el 6. Ahí le apareció el 6. Bueno, eso es para las calculadoras que tienen esa aplicación, porque hay calculadoras que no la tienen. Y entonces va a decir alguien, es que yo por eso perdí el curso, porque yo no tenía ese tipo de calculadora. Mire, aquí está este ejemplo. Presiona la tecla de la función indicada, ingresa el número base. Aquí ingresamos esta base y le pusimos 512. Logaritmo base 8 de 512 y nos dio el número 3. Nos dio el número 3. ¿Por qué? Esa calculadora tiene esa aplicación. Entonces yo le decía, ¿qué va a hacer usted si no tiene esa aplicación? Pues no hay ningún problema. Si su calculadora no tiene la tecla de la función log de cualquier base, hágalo con logaritmos decimales, o sea, de base 10. Y aquí le voy a mencionar el ejemplo. Ejemplo, hallar el logaritmo base 8 de 512. Ahí está el ejemplo en la foto que le mando de esa calculadora, porque se le escribe en la fracción, ¿va? En la fracción escribimos en el numerador log 512 y luego con el cursor pasamos al denominador log de 8, o sea, el logaritmo del número dividió el logaritmo de la base y le damos igual y nos da exactamente ya el número, logaritmo 3. Pero si su calculadora no tiene esa función de la fracción así, tampoco se preocupe porque lo puede hacer como está escrito aquí abajo. Aquí se lo pongo de otra manera. Es decir, usted tiene una calculadora de las más simples, no se preocupe, lo puede hacer. Ahí está. Así, escriba entre paréntesis logaritmo de 512. Cierra el paréntesis, le pone signo de división y en otro paréntesis logaritmo de 8, cierra su paréntesis, le da igual y le da otra vez el número correspondiente. O sea que ya ahora sí se le quitó el dolor de cabeza. Dijo usted, ¿qué voy a hacer para todos esos números grandes? No, no tiene que memorizarse nada. Use su calculadora. Ahí sí, vale que use la calculadora. Profe, Diga. profe, perdone la interrupción.
Era que un estudiante menciona que tienen un examen corto a las 12:15 Sí, para como él me estaba diciendo de que ya son las 12, entonces para que ellos tengan tiempo para realizar el examen corto, ¿no? ajá. Para No, que, yo les tenía que avisar en ese momento porque como yo tengo el tiempo de la clase hasta las 12:30 y también el estudiante tiene disponible su tiempo hasta las 12:30, entonces yo a las 12:10 los voy a dejar ya tranquilos con algunas instrucciones y ellos entran tranquilamente a desarrollar su ejercicio que es correspondiente a la clase anterior. Con este ejercicio yo voy a verificar si realmente hicieron el ejercicio que me enviaron. Porque hay algunos que todavía se quieren pasar de listos enviando copias de ejercicios de compañeros. A mí no me dañan, a mí no me afectan. Son ellos mismos los que lo están haciendo. Pero yo quiero evitar eso. Entonces ahora me enviaron los ejercicios, yo ya los califiqué, pero ahora va a depender de cómo me van a resolver este ejercicio que está basado en eso. Si me lo resuelven bien, yo les doy el punteo que me dieron en el ejercicio. Si no lo resuelven bien, yo noto que copiaron el ejercicio y no se los voy a valer. Porque ustedes tienen que tomar responsabilidad, jovenazos. Tienen que actuar con mucha responsabilidad. Bueno, entonces eso es para aclarar la duda que habían presentado y así la vamos a trabajar en un momento. Bueno, ubiquémonos de nuevo en nuestro ejercicio aquí, cómo hallar el logaritmo de un número de cualquier base, aunque su calculadora no tenga esa aplicación, aunque su calculadora no tenga esa función de logaritmo de cualquier base, usted lo puede hacer con logaritmos decimales, o sea, de base 10. Y su calculadora sí tiene logaritmo de base 10. Entonces, solamente, ya se fijó que aquí queríamos encontrar el logaritmo de base 8 del número 512. Ya sabemos que nos da 3. Este ejemplo ya estaba en una diapositiva anterior. Ahora lo tenemos aquí. Logaritmo de 512 dividido entre el logaritmo de 8, que es la base, nos dio 3. O sea, siempre hay una salida, una alternativa, ¿verdad? Eso está ahí para que ya cuando tengan que realizar los ejercicios, pues no encuentren ningún obstáculo, ¿verdad? No encuentren ningún obstáculo. Vamos a ver ahora que la función logarítmica tiene una gráfica. Por ejemplo, aquí se les dice, sea esta función, la y es igual al logaritmo base 2 de x. Entonces, la x sigue siendo la variable independiente y le damos distintos valores para poder encontrar aquí los correspondientes a y. Y esto sí ya lo puede hacer con su calculadora usando la función logaritmo de cualquier base. Entonces no es ninguna dificultad, no hay ningún inconveniente. Usted puede encontrar todos los valores de y. Y así forma los pares con la x y su correspondiente y, la x y su correspondiente y sale la gráfica. ¿Ah? Esa es la gráfica. Tenemos de nuevo aquí con una gráfica desplazada porque ya tiene una modificación. Si se dan cuenta, hay un 2 que tiene de más. O sea, logaritmo base 5 de x, pero se le suma 2. Y por sumársele 2, mire, la gráfica sale transformada, o sea, sale trasladada 2 unidades arriba. Voy a regresar a la gráfica anterior. Porque usted va a conocer aquí algunas características de los logaritmos. Se da cuenta que en esto no va a pasar la gráfica al lado izquierdo del eje Y. Su gráfica queda siempre del lado derecho. ¿Por qué? Porque representa las X. ¿Y por qué representa las X? Porque la X juega el papel de potencia. Y esta potencia viene de una base positiva. Todos salen positivos. Entonces no va a haber ninguna X negativa. ¿Ya? Eso es lo que le decía. Si usted quiere encontrar en su calculadora el logaritmo de un número negativo, le va a dar error. Aquí tiene usted la demostración ahora en su gráfica. ¿Por qué es que le da error en su calculadora? Bueno, ya
habiendo demostrado eso, entonces voy a regresar aquí a esta para decir que aunque esté transformada, pero como solo le estamos sumando 2, la gráfica tampoco, aunque esté transformada, va a llegar a esta parte. No va a pasar al lado negativo, ¿verdad? Muy bien, esta parte es lo que yo tenía preparado, aunque tengo aquí un poquito de más, porque es el logaritmo natural, o sea, lo inverso de la función exponencial natural. ¿Qué quiere decir? Logaritmo base e de x. Y es el logaritmo base e de x, que lo tenemos aquí con la gráfica en rojo. Y lo que está en celeste es la función exponencial y es igual a e a la x. Y notan aquí una línea que está como en amarillo, aquí pasa por el origen de las coordenadas, es una gráfica de y igual a x, es una línea en 45 grados. Si nosotros dobláramos la gráfica por esa línea, que le vamos a llamar asíntota, si lográramos doblar la gráfica en esta línea, pues la gráfica de la función exponencial queda exactamente correspondida con la gráfica de la función logarítmica porque son inversas. Esa es la demostración de que las dos funciones son inversas, ¿verdad? Porque al doblar esta gráfica aquí en esta línea asintótica, pues una gráfica queda sobrepuesta a la otra. O sea, tienen la misma forma. Tienen la misma simetría. ¿Verdad? Ahora hay aquí unas leyes de los logaritmos, pero pienso que esto no lo voy a iniciar porque lleva un poquito tiempo explicarlo. Y es muy importante porque es la base, es la clave para poder resolver ecuaciones logarítmicas. Ya lo tengo aquí también en este tema, pero yo creo que lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, yo quiero aprovechar unos minutitos para resolverles algunas dudas de lo que tenemos hasta ahorita. Así que pueden activar micrófonos si tienen alguna duda de todo lo que hemos trabajado el día de hoy. ¿Ya? Y también, como ya se mencionó que ya no se van a estar subiendo las clases a YouTube, yo voy a tratar de enviarles este juego de diapositivas. Los voy a poner en el grupo de WhatsApp de cada sección para que tengan ahí a su disposición este juego de diapositivas porque posiblemente no lograron copiar todo. Entonces, sí lo van a tener ahí a su alcance. Y esto no es más que como un resumen de lo que tiene el contenido de su libro, ¿verdad? Entonces usted puede tener el resumen y estudia también su libro y usted va a estar ahí pues bien pilas para las evaluaciones. Bueno, queda abierta la conversación. Si hay dudas, por favor, yo les escucho y voy a tratar de resolverles las dudas que me planteen. Se silenciaron todos. O todo quedó claro o no se entendió nada. Porque debería haber por lo menos alguna participación de cualquiera de las partes que tratamos el día de hoy. Ya sea la función exponencial, la función logarítmica, cuál es su inquietud, el uso de su calculadora para obtener logaritmos. Pues ahí estamos con el tiempo a su disposición para que usted pueda plantear sus dudas. Entonces, no hay dudas. Espero que nos hayamos comprendido, nos hayamos entendido. Yo les agradezco a todos los estudiantes que estuvieron en esta clase. Y
Espero que les haya sido de beneficio lo que he compartido con ustedes. Les recuerdo, ya hay 2 ejercicios subidos al aula virtual para que lo vayan realizando. Y también en el aula virtual ustedes van a ir a la sección de ejercicios, no a la sección de tareas, sino a la sección de ejercicios, porque ahí van a encontrar lo que alguien preguntó hace un momento. Ahí van a encontrar un ejercicio corto, ahí, así está titulado, ejercicio corto. No son más que 6 ejercicios representativos del ejercicio anterior, de la clase anterior, y así lo resuelven en el tiempo que está previsto. Alguien va a decir, es que no alcanzó el tiempo. Cuando yo lo resolví, esos 6 ejercicios se resolvieron en 6 minutos. Yo se les estoy dejando 15 para que lo resuelvan. Sí, pero no alcanza el tiempo. Lo que no alcanza el tiempo es preguntarle al compañero, ¿ya? Pero ahí cada uno lo va a hacer individualmente. Bueno, entonces ya no hubo más participaciones. Yo lo voy a dejar hasta acá. De nuevo, pues agradeciéndoles su tiempo, su participación. Y tomen en cuenta en la sección de tareas, vayan resolviendo los ejercicios poquito a poco y háganlos ustedes. No estén pidiendo copia, por favor. Es para su beneficio. Y entonces vamos a salir ya de la sala. Todos pueden ya abandonar y conectarse al aula virtual para que puedan ir ya a esperar el momento en que se apertura su ejercicio.